Bueno, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que me encanta porque tengo tanta libertad de poder conversar con personas que me inspiran, personas muy interesantes. Ustedes verán acá a una persona que realmente es un ícono en la cultura del Perú, que es Luis Peirano. Mil gracias, Lucho, por aceptar esta conversación donde seguro que la vamos a disfrutar. Tú eres una persona que has gestado cultura, que has hecho teatro, que has dirigido teatro, que has actuado en el teatro, ¿no? Ya nos dirás en el cine, porque no recuerdo bien si has hecho también cine, ¿no? Y que entonces quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que entraste a este mundo de la cultura? Este concepto que muchas personas subestiman, que muchas personas creen que es algo secundario o que no hay que darle la importancia o el presupuesto que debiera y las políticas públicas que debiera. ¿Cómo entraste a este mundo de la cultura? Bueno, gracias, Carmen. Qué alegría verte y verte en campaña a favor de la cultura. Me parece estupendo. Tienes una figura extraordinaria y un papel importante que cumplir, como lo has venido haciendo hace mucho tiempo. No, llegué a la cultura sin darme cuenta. Yo llegué y yo soy el menor de 13 hijos, imagínate, en un pueblo pequeño al sur del Perú. Y, sin darme cuenta, ya estaba en la música, sobre todo en la música, pero en el ritual, en el teatro, frente al cual yo tenía al principio cierta distancia, ¿no? Pero, eh, conforme fueron pasando los años, fui cada vez comprometiéndome más, ¿no? Probablemente con la llegada al colegio de los jesuitas, donde había un enorme respeto por todas las manifestaciones culturales, por el teatro especialmente, al cual yo no accedía con mucha facilidad. Fue en la universidad realmente, con el teatro de la Universidad Católica, y donde la universidad me dio a mí esa posibilidad de convertirme en lo que realmente es que ha sido durante todos estos años, un Fuiste promotor. profesor, has sido profesor también de la católica, ¿no es cierto, Sí, Lucho? claro, Muchos claro, años. claro. Yo he enseñado casi desde el momento en que no me di cuenta, eh, tampoco, no había quien enseñara, y entonces yo empecé a enseñar lo poco que sabía. Y a lo largo de todos estos años no he hecho sino aprender, aprender a enseñar, aprender a educarme y a dar a los alumnos todo lo que puedo, ¿no? Qué bueno. Ahora, la gente cuando hablamos de cultura cree que es para una élite, ¿no? Piensa en Sí. museos, piensa en la ópera o en una orquesta, digamos, sinfónica, pero la cultura es, pues, muchísimo más, es la vida misma, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de ello? Porque la cultura es la forma en que hablamos, la forma en que nos saludamos, cómo tratamos al otro o a la otra, Así ¿no? es. Todos Entonces, somos, ¿qué de para alguna ti manera, qué es? comprometidos con la cultura, todos. Esto no quiere decir que todo sea teatro o todo sea cultura. Es decir, todo es cultura en un sentido, en el sentido de que para podernos comunicar tenemos que hacerlo mediante la cultura, mediante el lenguaje, mediante los símbolos, mediante todas las creaciones del ser humano, ¿no? Pero obviamente hay una serie de niveles en esto, dentro de los cuales la ópera tuvo su sentido y lo tiene hoy también, ¿no? Sí. No hay que marginar a nadie de lo que es el divertimento, la alegría y al mismo tiempo el conocimiento que produce cada una de las formas culturales, ¿no? Tú sabes que yo iba a la ópera cuando tenía 6, 7 años,
porque mi padre era inspector de espectáculos en la Municipalidad de Lima, con Mira, Eduardo Dibós Dagmer, un alcalde, bueno, de hace muchos años, por supuesto, el papá de Chachi, Dibós y bueno. Y entonces, claro, nos dormíamos, mi hermana y yo al rato en el palco, porque había un palco que tenía mi papá reservado, pero disfrutábamos de lo que veíamos ese tiempo donde estábamos despiertas, mi hermana y yo, y eso fue una impronta, ¿no? Que me hizo, por ejemplo, a mí ir, cuando ya estaba ya estudiando en San Marcos, ir a la cazuela de los teatros temprano, ¿no? Para coger sitio y poder ver, pues, ballet, poder ver óperas, porque eso es lo que había visto desde pequeña, ¿no? Ahora, si la cultura nos pertenece a todos, ¿no es cierto? Eh, Te necesitamos entonces, y eso me gustaría que lo expreses, políticas culturales, ¿no? Es parte de una gobernanza y es parte de una vida, de una existencia diaria de las personas. Entonces, ¿qué políticas de cultura has visto tú en tu trayectoria y qué falta, no? es importante que reconocer que la cultura se hace con nosotros, ¿no? Y Así entonces es. hay desde la más elemental, forma de educación en la familia, en el colegio, en el barrio, en la, ¿no?, en la comunidad, uno va creando y va encargándose de recrear la cultura, de disfrutar, de tener alegría. Hay gente que no se da cuenta que la cultura es motivo de alegría, motivo de entretenimiento, motivo de desarrollo personal, ¿no? Y por eso es que es importante que incentivemos todas las formas de cultura, ¿no? Y Y eso que por eso estás diciendo es muy lindo porque nos lleva a pensar y a sentir que el país nuestro es multicultural, ¿no? Y por qué a veces eso puede ser una maravilla como lo que debe ser. Y a veces puede ser una cosa terrible cuando la gente no sabe manejar esas diferencias y no sabe apreciarlas, ¿no? Tú has tenido experiencias seguramente de esa interculturalidad del país que tiene 47 lenguas, ¿no? ¿Qué has sentido? ¿Qué cosa nos podrías contar de ello? mira, yo creo que lo más importante es que nosotros tratemos de, con el ejemplo y con nuestra actividad diaria, dar testimonio del papel de la cultura. Nuestro país es riquísimo, eso lo dicen todos lo decimos eso y somos muy orgullosos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no tenemos a veces el cuidado para que eso sea desarrollado, para que eso sea cuidado, para que genere incentivos de todo tipo. En primer lugar, incentivos de vida, incentivos de diversión, de entretenimiento, de alegría, ¿no? Y también motivos económicos, porque a través de la cultura se genera mucho dinero, se genera riqueza también, ¿no? Y Así es. entonces, vale la pena que mantengamos esa relación entre lo que es, la alegría, el amor, el orgullo de nuestra condición patrimonial en el campo de la cultura, y también la idea de que con esto podemos vivir mejor, podemos generar ingresos, podemos ser más productivos en nuestra familia y en nuestra comunidad, ¿verdad? Incluso, Lucho, cuando tú mencionas esto, pienso en las experiencias que yo he tenido en la vida con jóvenes, jóvenes infractores, jóvenes que consumen a veces drogas, donde la cultura ha sido fundamental, el arte ha sido fundamental para la sanidad de estas personas, para rescatarlas realmente, ¿no? O Así sea, es. no hay cosa más hermosa, por ejemplo, que ver lo que ha construido Juan Diego Flores con Sinfonía por el Perú, y niños y niñas que de otra manera quizás no hubiesen podido tener un instrumento en sus manos, ¿no? Y que ahora forman toda una orquesta. Entonces, has mencionado un concepto clave, que es la calidad de vida, ¿no? Esa De calidad de verdad que vida sí, que deberíamos de verdad todos. que sí. La calidad de vida se mide con la cultura.
¿no? Así Lo es, que ha hecho así Juan es, Diego es digno de respeto y de admiración en todo el mundo, ¿ah? así En es. todo el mundo. Y Yo esa pone te cuento una cuestión muy linda. Cuando estuve yo en Devida, llevamos a profesores de sinfonía por el Perú a la frontera, al Putumayo, porque los señores de la etnia se resistían a cambiar unas hectáreas de hoja de coca. Y nosotros pensábamos que no había que forzarlos, sino que había que entrar por otros caminos. Y entramos por los caminos de que sus hijos formaran un coro con los profesores de Sinfonía por el Perú. Mira, cuando yo regresé, porque los profesores se quedaron con estos chiquitos, cuando regresé y vi esta maravilla del coro que cantaban el himno de la alegría de Beethoven, lloré, lloré, porque realmente a los papás y a las mamás se les caía la baba viendo a los hijos. Y eso nos facilitó el diálogo para un cambio de otra naturaleza, ¿no? Entonces, estoy contigo plenamente de que la cultura mejora la calidad de vida y es un camino, un puente, ¿no? Para poder entenderte también. Yo recuerdo a mi hijo, a Renzo, con búlgaros que venían a escalar al Perú, que no hablaban ningún idioma más que el búlgaro y que se entendían a través de la música, ¿no? Entonces era una maravilla. Ahora, Lucho, estamos en este año electoral, ¿no? Ahorita vamos a tener las elecciones y en noviembre volvemos a tener regionales y de gobiernos locales. Y el tema de la identidad nacional siempre surge. ¿Qué nos hace peruanos, no? ¿Qué piensas tú que es la identidad nacional en el Perú? ¿Hay identidad nacional realmente? ¿Qué cosa es lo que nos falta? ¿Qué elementos de la cultura pueden entrelazarnos? mira, tenemos tal riqueza de elementos para hacerlo, pero también obviamente hay dispersión, hay incertidumbre, hay descuido, hay a veces poco respaldo de las entidades oficiales, de las municipalidades, los poderes locales en este sentido son fundamentales, ¿no? Pero Así también del es, Estado. Entonces, lamentablemente, el trabajo que hay que hacer es de hormiga desde las personas. Por eso que tú estés candidateando para tener una responsabilidad política en el campo de la cultura, me parece fundamental. Me parece digno de sacarse el sombrero. Y yo creo que es eso lo que nos va a permitir mantener en alto la bandera de la cultura, la bandera del Perú, porque el Perú es un país de cultura, cultura milenaria, pero también cultura vital, vigente, actual, creativa, ¿no? Juan Diego Flores, sí, que has mencionado tú, no es historia, es realidad actual, concreta. Y eso se puede así ver es, en todas las orquestas que se han multiplicado a lo largo ancho del Perú y en todos los grupos de teatro y de cultura que hay en el Perú y que así deben es. tener un De respaldo, ¿no? Así es, ya lo creo, por supuesto. Por ejemplo, mira, tú has mencionado los gobiernos locales, que me parece importantísimo. Si cada gobierno local tuviera una línea presupuestal, ¿no? Para la cultura, para fomentar el arte, etcétera. Fíjate, por ejemplo, Carlos Bruce, lo está haciendo espectacular en Surco, Sí, porque yo lo he está felicitado. además remozando el teatro, convocando para conciertos, haciendo que la gente también baile en las calles como parte de una alegría, como tú mencionabas, de vivir. Entonces hay que felicitar, por ejemplo, y hay que apoyar todo este tipo de acciones, ¿no? Ahora, tú fuiste ministro de Cultura, ¿cierto? ¿Qué obstáculos más grandes, cuáles fueron los obstáculos más grandes? Todos, todos, to todos son obstáculos, porque cuando tú tienes que hacer, construir, para empezar, juntar
todos los elementos que componen la cultura para tratar de unir esfuerzos, te encuentras con que hay una cantidad de pequeños obstáculos y también grandes obstáculos. Y entonces, ahora yo lo asumí como parte de responsabilidad ciudadana, ¿no? Yo acepté ese nombramiento porque creo que es parte de la obligación de cada uno de aportar al desarrollo del país desde el campo de la cultura. Por eso me parece muy bien que tú aceptes estar en la trinchera de la política, ajá, que no debe Sí. ser fácil. Debes tener también No, obstáculos, no creo. ¿verdad? Claro que no, pero además, como mi trayectoria, digamos, siempre ha sido en la promoción de la salud mental, Sí, creo que la salud mental no puede quedarse en curar enfermedades psiquiátricas, sino que la salud mental justamente tiene que alimentarse de una vida mucho más sana, mucho más alegre, mucho más cultivada, por decirlo de alguna manera, ¿no? así Cuando es. yo veo, por ejemplo, que hay chicos que empiezan a consumir alcohol a los 13, 14 años, ¿no? Pero a embriagarse a los 13, 14 años. Acabamos de terminar un estudio con de vida, ¿no? Y es penoso, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué falta ahí, no? ¿Qué tipo de espiritualidad, no necesariamente religiosa, hay que, digamos, inocular para que haya otro tipo de goce, ¿no? De los jóvenes, de los Tienen que ser adolescentes, ¿no? Tiene que ser uno consecuente con lo que cada uno siente y con las opciones que tiene, ¿no? Tú no le puedes Exactamente. pedir a un chico que está pendiente de comida y de condiciones básicas de vivienda en un barrio alejado, que se acerque así nomás a la ópera. Lo hemos hecho, ¿ah? Nosotros hemos llevado en el tren famoso, Sí. a hasta la Estación de la Cultura, hemos llevado Ujú. chicos que en su vida habían visto ópera, que en su vida habían visto danza clásica ni teatro. Hay que hacerlo, pero tiene que hacer uno eso proporcionalmente a las posibilidades reales. Por eso que la creación de públicos que tiene, por ejemplo, el propio Juan Diego, que ha tenido, que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura sirve para eso, para viabilizar todas las posibilidades de acceso que hay a la cultura, a las diferentes manifestaciones, a todas, ¿no? No todas nos Así gustan es. de igual manera, pero todas son respetables y deben ser propicias para un desarrollo personal en la medida que hay alguien que se sienta tocado, se sienta de alguna manera afectado a eso. Y O entonces por sea, eso es que va a ir estás pensando que la cultura en realidad fomenta valores, o puede fomentar valores, ¿no? definitivamente, Y puede fomentar definitivamente. identidades. Yo no soy partidario de acartonar la formación cultural a través de, eh, en fin, sílabos muy complicados que a Ujú. veces alejan a los chicos, ¿no? Yo creo que Así la es. diversión, el entretenimiento sano, ¿no? El ocio creativo, no solamente el ocio, ¿ah? El ocio creativo, la Exacto. diversión, el entretenimiento es fundamental para el desarrollo cultural y a eso tienen derecho todos, ¿no? Y Todos tenemos derecho. el teatro, ¿qué te ha dado? Porque tú has sido director de Me ha dado teatro gusto, pues, y has sido y actor. sin saber, mira, sin darme cuenta, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, yo hablaba muy mal, ¿ah? Yo me movía muy mal, porque tenía costumbres de un niño casi, no diré campesino, pero sí de extracción pueblerina, ¿no? Y casi me ufanaba de eso, ¿no? Pero, el teatro te da la manera de llegar a través de diferentes formas a otras ideas, a otros ambientes, a otros símbolos, ¿no? Y hay una manera de recrearse uno mismo a través del teatro, ¿no?
Por eso es Has que hecho más teatro que cine, ¿no? yo más Pero teatro, has hecho mucho cine, más. Es claro, más, siempre me he ufanado de eso. No porque piense no porque piense que hacer cine no sea bueno. No, hacer cine es buenísimo. ujú. Y cada vez más quienes hacen cine, además, recurren al teatro. Durante un tiempo los directores de cine no querían el teatro porque el teatro era acartonado, formal, retórico, ¿no? Pero después se fueron dando cuenta que no tenía por qué ser así, que en el teatro había también llaneza, simpleza, y un humor ligero, y que eso podía incorporarse al cine. Y por eso es que las mejores películas peruanas son las que han hecho que actores naturales de alguna manera se nutran del teatro, ¿no? Y si estuviera en tus manos en dentro de poco, por ejemplo, poder apoyar, la cultura, ¿por dónde empezarías? Qué Lo pregunta sigues difícil. haciendo, pero si tuvieras No, un depende mucho. rol Yo oficial. yo empezaría por una gran campaña, si tuviera que ver con el teatro nomás, ¿no? Pero cuando Ajá. mira, yo he estado en el Ministerio de Cultura, yo no me he ocupado principalmente del teatro. No. ¿Nos puedes Yo contar un no he hecho poco? algo para mí, a mi medida, no. Yo he tratado de hacer que todos los que estén preocupados por la cultura hagan lo que quieran hacer, lo que sientan, razón de ser. Entonces, obviamente, a mí me identifican más con el teatro, porque al teatro yo le he dado muchas horas de mi tiempo, Sí. digamos, ¿no? Y de mi vida, ¿no? Y, Ujú, entonces mucha gente me dice: "Ah, tú eres de teatro". Sí, claro, enhorabuena. Y voy a apoyar cuanto proyecto de teatro llegue a mis manos, ¿no? Ahora me han ujú. pedido que haga un papelito pequeño en El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, La ¿ah? barca, claro. Y Ujú. bueno, lo voy a hacer, claro, ¿o no? Por supuesto, ¿no? Y obviamente no estoy preocupado de cuánto me van a pagar, no. Yo creo que los actores tienen que ganarse la vida a través del teatro, y eso está pasando. Y por eso es que cada vez incentivo que la gente compre sus entradas para ir al teatro, ¿no? Tenga la costumbre Así es. sana de ir al teatro comprando sus entradas. Así como va al cine y se llena de comida, de popcorn y de gaseosas durante la función. Así por lo El menos teatro es más sano, que desde vaya a los todo teatros. punto de vista, ¿ah? ¿Tú te Es muy acuerdas, importante. Lucho, cuando nos encontramos en México y tuvimos el privilegio de ir a ver a Ricardo Blume en una obra que la ponía solamente por placer realmente, porque Ricardo estaba en Televisa, estaba más en cine, en televisión? ¿Tú te acuerdas que fuimos a ver una obra sobre monjes, donde Ricardo Blume incluso hacía el rol de uno de los monjes? Me acuerdo Sí, perfectamente, estábamos con Carlos Garatea, con Patricia del Río, sí, sí, fue sí. una joya ver eso, ¿no? Bueno, es que Blume ¿Y tú qué le dirías, también fue una Lucho? ¿Ah? estrella en Sí, México dime. en la televisión. También fue un actor de la Compañía Nacional de Teatro, muy respetado, ¿ah? Sí, Muy respetado. sí, Y claro, como era de una disciplina, de una corrección, de una generosidad, entregando todo lo que sabía a los alumnos, lo querían mucho. Eso fue, así es. Héctor Mendoza, que es un director muy famoso en México, hizo una versión, eh, de un clásico, no recuerdo el nombre, un clásico de Lope de Vega, Ajá, pero ambientado en un convento, efectivamente, donde la mayoría de los personajes vestían sotanas, vestían túnicas, ¿no? Sí, recuerdo. exacto. ¿Sabes que además ese era un teatro gratuito, un teatro financiado por la Ciudad de México, ¿no? Así es, así es. Sí, y Qué Blume maravilla, fue ¿no? Ahora, al final de su vida ¿qué le al dirías final de tú, su vida Lucho, a un papá o a una mamá que le dicen al hijo: "No estudies arte, no estudies música, eso no te va a dar de comer"?
¿Eso ha Bueno, claro. variado? ¿No ha variado? No, no, yo veo esos casos todos los días, ¿no? Mira, hasta ahora, algunos amigos míos me llaman y me dicen, bueno, ahora, antes más, porque ahora me llaman por sus nietos, por sus nietos. Oye, mi nieta quiere Claro, hacer teatro. Entonces yo le digo, pobrecito, pobrecito, ¿qué le va a hacer? Se va a morir de hambre. Yo lo digo obviamente en son de broma, con ironía. Y me dice, ¿tú puedes hablarle para, para que le digas cuáles son los problemas? Claro. Es más, si tú quieres, yo voy a tratar de convencerlo de que no haga teatro, ¿ya? Viendo cuáles son los problemas. Pero eso sí te digo, que si yo no logro convencerla y ella quiere hacer teatro, déjala hacer teatro, déjala hacer lo que ella quiera y le irá mejor en la vida y triunfará en la vida. Y porque además a claro. través del Haciendo teatro lo que podrá realmente le a gusta, muchas ¿no? Ahora, opciones. dime, si mañana te sentaras con quien ha ganado la presidencia, que espero que sea, George, ¿qué le dirías de las 3 cosas urgentes que hay que hacer por la cultura? Bueno, yo creo que en primer lugar, hacer una gran campaña a favor de la cultura, a favor de la cultura. Una campaña, yo te diría, una campaña masiva y mítines, mítines, así como hay de protesta, que haya mítines a favor de el pensamiento, de los valores propios del Perú y de lo que es, y de cómo se expresa en la cultura, ¿no? En segundo Y lugar, yo también creo esas que campañas tendrían que incluir cuidado patrimonial, ¿no es cierto? Y por supuesto. presupuesto del Estado, Mira, ¿no? el patrimonio peruano, el patrimonio tanto material como inmaterial, es el 80% del capital peruano. Nosotros Así tenemos es, no solamente ruinas, sino tenemos construcciones valiosas que pueden ser utilizadas actualmente, ¿no? Y, hay varios esfuerzos del Ministerio de Cultura por ejemplo, hacer proyectos público-privados donde, parte del patrimonio se ponga en valor, se se priorice su uso concreto, su mantenimiento, por supuesto, ¿verdad? Y ujú, eso es, ujú. muy importante, tanto a nivel de patrimonio material como de patrimonio inmaterial. Hay gente que le dice: "Ah, bueno, han declarado las fiestas, los carnavales como patrimonio mundial de la humanidad". Ah, ¿qué será eso? ¿No qué será eso? No, eso hay que darlo a conocer, porque a veces viene gente de Exactamente, fuera del Perú para conocerla y para estudiarla y para ponerla de relieve. Pero nosotros también tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que hacer es una especie de mitimaes cultural, ¿ah? qué Haciendo bonita esa expresión, ya me encanta. que haya gente que hace teatro, o hace música, o hace danza, o hace bailes, por lo que llamábamos bailes folclóricos, y que se llevan a otras partes de la ciudad. Mira, Lima nomás ya tiene, como Lima es policéntrica y tiene, realmente hay gente que vive en Lima, pero no conoce el 80% de Lima. Hay Así gente es, que vive en Lima, pero en el norte, o en el sur, o en el este, o en la playa, pero no se conocen. Entonces, yo creo que vale la pena integrar esto, ¿no? Y en ese sentido, excelente. las municipalidades tienen un papel muy importante, ¿ah? Por Sí, eso hay los que gobiernos apoyar a uno, locales son, ¿ah? fundamentales realmente. Yo recuerdo que tú impulsaste también mucho la biblioteca, ¿no? Mucho. O Sí, sea, en claro. tu gestión, Eso yo lo encontré, incluso yo ya, no puedo decir que es obra mía. Ahí Ramón Mujica hizo un gran trabajo. Antes lo había hecho Sinesio López, ¿verdad? Nada más que ujú. la construcción de la Biblioteca Nacional y las diferentes áreas, la recuperación de los libros, cientos, miles de Me acuerdo libros. que nos pusimos polos, este, simbólicos diciendo que, ¿no?
para como recuperar los libros, sí. para recuperar como si hubiesen robado los libros. Bueno, los habían robado prácticamente algunos libros, Bueno, ¿no? sí, Y claro, claro. nosotros éramos los que Para eso se llevaron recuperábamos. los libros. Y eso fue una Sí, linda campaña, porque yo creo que se recuperaron también sí. libros y se Más levantó los méritos de conciencia Ramón Mujica, en ¿no? la Muy, muy buen exactamente. trabajo, ¿no? Pero qué bonito que tú reconozcas también a los anteriores, porque yo creo que siempre hay que pararse sobre los hombros para mirar más allá, ¿no? Del que lo hizo bien, del que sumó a a la cultura en este caso, ¿no? Y eso es parte del reconocimiento que nos falta mucho en el Perú, ¿no? Reconocer lo que hizo el otro y No, expandir lo yo bueno, ¿no? yo creo que es imposible pensar que la vida empieza con nosotros, ¿no? Claro, claro, Y ya lo han dicho claro. varios. Hay un gran problema de los políticos que piensan que la política empieza con ellos. No, no, no. Hay que mirar qué cosas hicieron antes, porque hay en algunos casos pilares fundamentales, ¿no? Así Arguedas no es, es un nombre eh, perteneciente a las ciencias sociales o a la literatura. Sebastián Salazar Bondi fue un promotor importantísimo de la cultura peruana, que así es. lamentablemente se murió muy joven, pero A era un promotor Abelardo argumentado. Oquendo, José Miguel Oviedo, Claro, todos ellos. Bueno, y después, por supuesto. los que han venido, eh, los que me han precedido a mí, Juan Ocio, este, Susana Vaca, ¿no? Han tenido un papel, Ujú, cada uno en la medida de sus posibilidades. Porque claro, así es. cuando uno llega a un cargo de este tipo, uno se encuentra, pues, con la cantidad de problemas que tiene que ver, de todo tipo, ¿ah? De La todo tipo. burocracia, ¿no? Y a veces uno tiene, como dicen algunos míos, que comerse unos sapos, pero lo Sí, importante es que no vivas comiéndote sapos, sino que seas capaz de decir dónde están los sapos y por qué no deben oponerse al desarrollo de la cultura, ¿no? definitivamente. Te voy a hacer una pregunta un poco cliché, pero que se la hago a todos mis las personas que invito. Si te quedaras con una sola obra, un libro, si te quedaras con una sola película, una sola pieza de teatro, una canción, ¿qué cosa te viene a la memoria cuando te hago esta pregunta? ¿Qué te ha Uy, impresionado más? muy difícil pregunta, ¿no? Muy Sí, difícil, es porque difícil, claro. la creación humana la creación humana, tiene larga data y tiene maravillas. Nuestro país tiene obras impresionantemente buenas y que vale la pena mantener, conservar, reproducir, ¿no? Este, Así en el es. campo, por ejemplo, del teatro, nosotros no podemos eh, omitir lo que se ha hecho, por ejemplo, en el paso del costumbrismo, es decir, de Pardo de Aliaga y de Manuel Ascencio Segura, a todos los autores contemporáneos, ¿no? A Enrique Solari, a Sebastián Salazar Bondi, ¿verdad? A Juan Ríos, Así notable, ¿no? es. Y que es muy Notable. desconocido, ¿no? Juan Ríos, Así por es. ejemplo, debería ser, pues, de tratamiento y de lectura obligatoria, este, no forzada, pero sí muy enfatizada en los colegios y en universidades, ¿no? Ahora, ¿cómo poder articular también entre la escuela, entre el sílabus, entre la currículum de la escuela y la promoción de la cultura desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo? O sea, el problema nuestro es que parece que trabajamos en estancos, ¿no? Pero, Por por eso, ejemplo, lo que tú estás diciendo, cómo llevarlo, por ejemplo, a la escuela, que debe ser un núcleo que irradie nosotros cultura, desarrollamos ¿no? nosotros desarrollamos con una chica, extraordinaria, este, lo que se llamó los Ajá, puntos de cultura en todo el Perú, ¿ah? Y ese modelo no es un modelo solo peruano, ¿eh? Se desarrolló mucho en el Brasil. El Brasil nos lleva cierta ventaja en términos de la diversificación de cómo se debe atender a los programas de cultura, ¿no?
y los puntos de cultura siguen ahí. Lo importante es que las instancias diferentes de gobierno, tanto a nivel nacional como regional, muy importante, y local. La política cultural adquiere sentido cuando la vemos en nuestra comunidad, cuando la vemos en nuestra municipalidad. Por eso es que no es por accidente que nombremos aquí a algunos alcaldes, ¿no? Así Podemos es. nombrar también a Miguel Molinari, que hace un trabajo muy Ujú. bueno Ah, en la maravilloso, maravilloso. Municipalidad de Lima. Lo han dejado Sí, hacer un trabajo estupendo y sí, ojalá que siga haciéndolo, ¿no? así es. Extraordinario. Y Así es. así Sea el hay en gobierno todas que las sea, sería municipalidades. excelente que Miguel, continúe, ¿no? Una constancia, y además con una Sí, pues, capacidad de convocatoria, ¿no? A diferentes grupos etarios, es maravilloso, así realmente, es. maravilloso. Bueno, antes de despedirnos, ¿quisieras decir algo, todo lo que quieras sobre la cultura, sobre cuáles son tus planes? Nos acabas de decir que te están llamando para hacer un papel. Nos encantaría saber para ir a verte, ¿no? Sí, sí. ¿Qué planes Yo tienes? yo estoy decidido a apoyar. Había un amigo mío que era un loco argentino que decía que, parafraseando, él era casado con una alta funcionaria de Estados Unidos, y él decía: "Yo parafraseo una frase de los Estados Unidos que dicen second to none, segundo de nadie", ¿no? Estaría de moda ahora con el señor Trump, ¿no? Y él decía: "I am second to all". Todo aquel que quiera mi apoyo lo tiene. Claro, no voy a poder mucho, pues, porque ya soy mayor, por no decir viejo, ¿no? Y si bien tengo tiempo, pues tengo cosas que hacer también, ¿no? Pero, Claro, yo voy a apoyar cualquier proyecto y voy a apoyar a cualquier persona buena como tú, que quiera hacer ciudadanía, que quiera hacer cultura. A mí me parece un lujo que tú estés candidateando, dejando la comodidad de tu hogar y de tu familia, que es linda, y yo conozco, para salir a la palestra y ejercer responsabilidades de gobierno. De modo que te deseo lo mejor, mi querida Carmen Macías. gracias, Lucho. Un abrazo enorme. Estamos en contacto permanente. Vamos a tratar de vernos más, porque la vida es muy Bueno, acelerada, pero debemos buscar espacios. un Un abrazo abrazo grande. grande. Con Carmen somos pero, con Carmen somos dos. Tú y yo, ella y tú, y dos en una voz.